La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes, mis amados hermanos. Sí, la paz sea sobre cada uno de nosotros. Bendecido. Para mí es un placer estar una vez más aquí, su hermano H.C. Hernán Cova, con otro mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es para ustedes. ¿Sabe? Este ministerio nació en el corazón de Dios, embajadores del reino, y vino para quedarse. Vino para ser usado por Dios y entrar en las casas, entrar en los matrimonios, en la familia, y que la bendición de Dios vaya de poder en poder y de gloria en gloria. Quiero decirle, tengo un tema muy especial y es cómo derrotar nuestro peor enemigo. Cómo derrotar nuestro peor enemigo. Si es tu primera vez en el canal, dale like, comparte y suscríbete. ¿Para qué es eso, hermano Hernán? Para que este canal crezca y pueda llegar cada día más en otras familias, en otras casas, en otros matrimonios. Eso es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Cómo derrotar a nuestro peor enemigo. Y una de las cosas que quiero hablar antes de entrar en la palabra, que está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 20 en adelante. Antes de entrar ahí, quiero saludar a todos los nuevos inscritos, a todos los que se han inscrito en este año. Han subido demasiadamente, una bendición sobrenatural. Están mandando mensajes de diferentes naciones, de México, de Colombia, de Uruguay, Paraguay. Gente están reaccionando positivamente. Para mí es un placer muy grande. Y yo no estoy trabajando solo. Es la gracia de Dios en mí y en mi familia que están ayudándome para que estos videos puedan llegar allá. Oliver, Josué, Débora, Gracileni, Arely, mi esposa. Es una gran familia, Luana. Estamos aquí desde Brasil. Y estos mensajes están saliendo directamente primero del corazón de Dios y de aquí, de la tierra de Brasil, Manaus. Amén. Que Dios le bendiga poderosamente. Vamos a entrar en ese tema muy especial, ¿sabe? Y una de las cosas que quiero participar aquí, que la mayoría de las veces que cuando aceptamos a Cristo, la mayoría de las personas nos enseñan que nuestros enemigos son los demonios, que nuestros enemigos son los de nuestra casa, que nuestros enemigos es el diablo, que nuestro enemigo es el mundo. Y entonces no nos enseñan el verdadero enemigo que duerme con nosotros, que andan con nosotros, y no nos enseñan ese enemigo. Y ese enemigo es sagaz, es peligroso. Y si tú no estás vigiando, si tú no estás velando, tú puedes ser derrotado por ese enemigo. Pero antes de explicarle, vamos a entrar en la palabra de Dios, que es muy importante. Está en el libro de Romanos, así como dije, capítulo 7, versículo 20 en adelante. En cuanto ustedes van buscando la palabra, yo también voy conectándome aquí en la Biblia, porque yo no vine para acá a contar historia o fábula. Vine a hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave está en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 20 en adelante. Y dice así, escucha algo. Y si hago lo que no quiero, el apóstol le escribe a la iglesia de Roma, que está en Roma, y le dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una tremenda palabra. A nosotros se nos dice que nuestro enemigo es el diablo. Y muchas veces nosotros entramos en nuestra casa, entramos en nuestro trabajo y todo lo que acontece a nuestro alrededor le echamos la culpa. Ya ustedes saben. Y vamos caminando por el mundo, vamos creciendo en un ámbito espiritual, pero también vamos creciendo en fábulas, vamos creciendo en historia que no están basadas en la palabra de Dios, que no están basadas en el evangelio. Y muchas de las veces nosotros vamos teniendo un crecimiento inmaduro. Año entra, año sale y nosotros somos los mismos creyentes de ayer. Con miedo del diablo, con miedo de los demonios,
con miedo de la enfermedad, con miedo de la gente que están en casa, con miedo con el patrón del trabajo, con miedo con los compañeros de trabajo y así sucesivamente. Pero cuando Dios nos hable la mentalidad, nos hable la mente, abre los ojos de nuestro entendimiento, nosotros podemos entender que tenemos un enemigo y es un enemigo peligroso. Ese enemigo es tan peligroso que si Hernán se descuida, el enemigo va a hacer de mí una sopa y no es una sopa Maggi. Sí, amado. Porque cuando la Biblia me explica en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que el Hijo de Dios se vistió de lo mismo, de sangre y carne. Se vistió de lo mismo, de sangre y carne. Entonces, ¿para qué se vistió Jesucristo de sangre y carne y participó? Para destruir el que tenía el imperio de la muerte. Sí, amado. En Juan capítulo 16, versículo 23, Cristo habla con los discípulos y le dice a ellos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y para esto se manifestó el Hijo de Dios para destruir el que tenía el control de los pecadores. Entonces, la pregunta que yo te hago hoy en día, amado, amada, compañeros, compañeras, amigos, tenemos un enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo? Tú mismo. Mi enemigo, mi peor enemigo soy yo mismo. El apóstol Pablo, él dice así en Romanos capítulo 7. En capítulo 7, versículo 15, dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces hay gente hoy en día haciendo cosas que él no quiere hacer, hablando cosas que él no quiere hablar, haciendo cosas que él no quiere hacer. ¿Y por qué que la hace? El apóstol Pablo, un hombre que guardaba la ley, un hombre que se esforzaba para guardar la ley, él dice que cuando conoció la ley, él estaba vivo. Y cuando conoció la ley, entonces él muere. La palabra morir que Pablo usa aquí, Pablo está diciendo que cuando la ley vino a él, o él aceptó esa ley en Israel para cumplirla, la ley apuntaba a todo error que él tenía. Por ejemplo, si la ley que había sido escrita para el pueblo de Israel había sido escrita para apuntar los pecados o los errores de las personas. Porque en el 16 él dice así: y si hago lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo está diciendo, la ley apunta para mí mis errores. O sea, la ley apunta para Pablo que él tiene un enemigo. La ley no era el enemigo de Pablo. La ley está apuntando para Pablo diciéndole, hay un enemigo en ti que te hace fornicar. Hay un enemigo en ti que te hace codiciar. Hay un enemigo en ti que te hace matar. Hay un enemigo en ti que te hace hablar mal de los otros. Hay un enemigo en ti que te hace guardar rencor para las demás personas. Hay un enemigo en ti que no te deja liberar perdón para tus padres, para tu familia. Entonces la ley, él dice, entonces yo apruebo que la ley es buena, el 16, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo, ¿quién es ese que está hablando que el pecado mora? ¿Y cómo ese pecado vino a morar en la vida del apóstol Pablo? Nosotros sabemos que Adán y Eva en el principio ellos pecaron. Ahora, si ellos pecaron en el principio, entonces todos los que nacen de Adán y Eva están bajo el poder del pecado. Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado. Haya matado o no haya fumado, no haya hecho nada malo, es una persona que es pecadora. Y si la persona es pecadora, si la persona está viviendo en este planeta Tierra y es descendencia de Abraham, entonces quiere decir que está separado de Dios. Entonces la ley que Pablo está hablando aquí para la iglesia que está en Roma, él está diciendo, entonces apruebo que la ley es buena, porque la ley apunta y me dice a mí que en mí no está morando bien ni uno. O sea, que lo que está en mí de errado me hace que yo esté por debajo de aquello que está morando en mí, el pecado. O sea, si el pecado está en la vida del hombre, está en mi vida,
y está dominando mi vida, entonces yo soy un esclavo del pecado. Eso es mi peor enemigo. No sé si me expliqué. Si yo no conociese a Cristo, el pecado estuviera tomando cuenta de mí y yo hubiera sido derrotado por el pecado. Mas para eso apareció Cristo, para quitar mi pecado y para que yo no viva ahora yo. Cristo sea que vive en mí. Ay, ay, ay. Entonces, el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahora estas palabras que el apóstol habla. El querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. O sea, él está siendo dominado por el pecado. La ley está apuntando para él. Y en el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Entonces él está diciendo que él está siendo dominado por su peor enemigo. Él está diciendo, estoy siendo derrotado por mi peor enemigo. Aquí nunca él mentó a Satanás por ninguna parte. Él aquí no mentó demonios por ninguna parte. Entonces él está diciendo que el peor enemigo de él era él mismo. ¿Está entendiendo? Entonces, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, yo no quiero robar, más robo. Yo no quiero codiciar, más estoy codiciando. Cuando veo a la mujer de mi vecino, yo la codicio. Cuando abro el celular y en Facebook y aparece una mujer bonita, yo la codicio. ¿Qué es eso que está pasando en mí? Yo no la quiero ver, más yo la estoy viendo. Entonces Pablo dice, el pecado que mora en mí hace que yo haga todas estas cosas. 21. Así que quiero yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavo, a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24 dice, miserable de mí. Miserable de mí. Él dice así, wow, no consigo. La palabra miserable es un conjunto de dos palabras, miserable. Entonces, cuando él dice miserable, él dice así, por mi propia cuenta, yo soy nada. Yo estoy perdido. No hay oportunidad para mí. Y él dice así, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién es que me va a librar de esta tentación que cada vez que yo veo una mujer media desnuda, yo tengo que correr por el baño para masturbarme? ¿Quién me puede librar de hablar mal de mi hermano? Cuando están hablando mal de mi hermano, sentarme con mi boca, que alabo a Dios, que adoro a Dios, hablar mal de mi hermano. Entonces, no es el diablo que toma mi lengua para que yo hable mal del hermano. No es el diablo que viene a mí y me mete al baño y para que yo me masturbe porque vi una mujer semidesnuda. No, es tu peor enemigo que te está derrotando cada vez que entra en el baño, cada vez que entra en YouTube, cada vez que entra en Google, cada vez que entra en Facebook, cada vez que sale a la calle y ve una mujer bonita y los ojos te se salen. Es tu peor enemigo. No es Satanás, eres tú mismo. Ahora la pregunta es, él dice así, gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, yo quiero servirle a Dios, dice Pablo. Con mi mente hay algo dentro de mí que me empuja a serle fiel a Dios. Pero hay algo en mí que no me deja estar bien delante de Dios, agradable. Entonces, yo te tengo la solución para que, cómo derrotar a tu peor enemigo. ¿Cómo derrotar a tu peor enemigo? Número 1, nosotros tenemos que ir a la carta que Pablo le envió a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en Gianchi. Si tú te quedaste hasta aquí, agarra esta espada y derrota a tu peor enemigo. ¿Sabe lo que me está viniendo a la mente ahorita? Hay gente que no para de pelear con su pareja en su casa. Hay gente que no para de discutir y eso es discutir. Tu enemigo no es tu pareja, no es tu esposa, no es tu marido, no son tus hijos. El enemigo tuyo eres tú mismo, es tú misma. Y si tú no te apercibes, entonces vas a perderlo todo y vas a tener grandes ruinas. Tú no tienes que esperar este momento hasta perderlo todo. Dios te está dando las herramientas para que tú puedas ir hacia el frente. Entonces, es necesario que tú pegues esto. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas. Digo pues, andad
en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Venga para acá. Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Sin entendimiento, yo pego esta palabra y rápidamente me voy a meter 70 días en ayuno para andar en el espíritu. Es eso que Pablo está diciendo. Yo voy a agarrar y yo voy a orar por 3 días y no voy a dormir, porque eso es lo que Dios quiere para yo andar en el espíritu. No es así, amado. Cuando la Biblia dice andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, andar en el espíritu es andar en la palabra de Dios, es andar en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es confiarnos a ese Espíritu Santo que está en nosotros y nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Aquí está diciendo, si tú eres guiado por el espíritu, entonces tú no estás bajo la ley. ¿La ley de quién? ¿Qué está hablando Pablo aquí? La iglesia de Galacia comenzó una vida en el espíritu. Conoció a Cristo. Y conocer a Cristo no es aferrarse a lo que yo vivo, a lo que yo hago, a lo que yo practico. Estar en el espíritu es confiar en lo que ya Cristo hizo por mí. Que llega momentos de dificultad en mi vida y yo digo así, mi mente y mi corazón está puesto en Cristo. Para donde Cristo me mande, yo voy. Lo que Cristo diga a través de su palabra, amén. ¿Dio para entender? Entonces él dice así, cuando yo comienzo a vivir una vida en el espíritu, ¿cómo es, hermano Hernán? ¿Será 70 noches de vigilia? No. Yo comienzo a decirle a mi carne, no. 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 Sí, amado. Porque mi carne va a querer fornicar. Y la palabra fornicar quiere decir pornos y porneia. La palabra fornicar quiere decir prostitución. Yo estoy en Cristo hoy en día y yo no me puedo prostituir. Y no es por mi fuerza, es por lo que ya Cristo hizo por mí. Hay gente que se han metido 40 días de ayuno y cuando salen de los ayunos caen en adulterio, caen en fornicación. Entonces, ¿qué hizo los ayunos? ¿Qué hicieron los ayunos? Entonces terminan echándole la culpa al diablo. Terminan echándole la culpa a los demonios. Terminan echándole la culpa a los seres caídos, a los ángeles caídos. Ahora, y tú no tienes la culpa. Porque el enemigo tuyo, tu enemigo, tu verdadero enemigo, eres tú mismo. En cuanto tú no te conozcas tú mismo, tú no te vas a poder armar, no vas a poder estar pendiente, no vas a velar. Entonces yo tengo que velar. No, yo estoy orando. Si tú no velas, tú vas a caer. Fue lo que Cristo le dijo a Pedro en el monte. Velá y orá. Primero vela y después ora. Hay gente que están orando y después velan. Es primero velar porque el enemigo, el enemigo del cristiano, el enemigo del hombre, es el mismo hombre. ¿Tú no viste cómo Pedro se levantó con una espada y le quitó la oreja a Marco? ¿Por qué? Cristo, no vemos a Cristo diciendo, Satanás, sal de Pedro porque le hiciste que sacara la espada. Fue el propio Pedro. Pedro tenía que aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu andaba conforme a la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Aunque no te gusten las cosas que estén aconteciendo bajo la voluntad de Dios, tú tienes que andar bajo la voluntad de Dios. No es fácil andar bajo la voluntad de Dios. Mas la Biblia dice que es perfecta, es buena y agradable. Entonces Pedro quería estar en la carne, quería defender a Cristo en la carne. Mas la voluntad de Dios era que Cristo muriese por la humanidad entera, por todo el mundo. ¿Cómo yo puedo derrotar a mi enemigo? A mi peor enemigo, andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu, decirle no a la carne, no a los deseos carnales. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira,
contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo soy un creyente y ando bravo con todo el mundo, diciendo que todo el mundo se está portando mal y yo tengo que ponerme bravo con todo el mundo, ando airado en mi casa con todo el mundo, entonces el problema no son los que están en casa, el problema está en mí. Pablo dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar? Cristo. ¿Quién es el que te puede librar de ese cuerpo de muerte? Ese que te saca de tu casa a fumar droga, ese que te saca de tu casa a prostituirte, ese que te saca de tu casa para entrar en brujería, ese que te saca, que te está rompiendo el matrimonio porque andas en celo. ¿Quién es ese? Satanás. Es tú mismo, es tu misma mujer, eres tú. Tu peor enemigo eres tú mismo, es tú misma. Ahora te estoy dando las herramientas para que tú puedas derrotarte a ti misma. ¿Cuál es esa herramienta? Andar en el Espíritu. Anda en el Espíritu, anda en la palabra, anda en el Evangelio. ¿Y cómo yo ando en el Espíritu? Mi hermana, vente para acá. Ya te expliqué lo que es andar en el Espíritu, lo que es andar en el Espíritu, y te presenté lo que es andar en la carne. Tu enemigo, tú misma, tú mismo, quiere estar en adulterio, en fornicación, en orgía, en hechicería, en pleito, en celo, todas estas cosas perversas. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? En ayuno, oraciones, andar en el Espíritu es andar en el amor de Dios. Es andar en el amor de Dios. Escucha, andar en el Espíritu es andar en amor, en gozo, en paciencia, en paz, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gente, es así. Tú quieres ver una persona que haya derrotado a su peor enemigo, tú vas a ver la cara de él y lo va a ver a alguien que siempre está presentando el amor de Dios. Anda en paz, anda siempre gozoso. Yo soy un clase de persona que a donde yo llego, por la misericordia de Dios, me llaman el varón del gozo. ¿Por qué? Algunos me llaman el varón del gozo y muchos osados tratan de llamarme de payaso. Pero yo te voy a decir algo. Hay gente tan amargada que aceptaron a Cristo y llevan una vida de amargura, que hay que llamarlo Mara. Y una persona que siempre ande amargado, una persona siempre que anda irado, es una persona que está por debajo y su peor enemigo está por encima de él, está por encima de ella. ¿Sabe? Y cuando la gente de la calle lo mira o lo mira, no quiere entrar en el Evangelio para andar una vida de desgracia, para andar en una vida de esa, como dice Pablo, una vida miserable. Pablo se encontraba de ese yeito. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo quería imponer cosas en otras personas que él no vivía. Pablo vivía en una muerte espiritual. Pablo no podía voltear ni para la derecha ni para la izquierda, porque cuando veía a una mujer la ley le decía: está muerto. Pablo agarraba una rabia y rápidamente la ley decía: está muerto. Pablo daba la orden para que se matara a alguien en nombre de la ley. Y la misma ley condenaba la muerte, le decía a Pablo: está muerto. Entonces una persona que no tenía paz, es una persona que no tenía gozo, es una persona que no tenía sosiego. Pero él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a verlo. Él dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la ley, más con la carne a la ley del pecado. Versículo 8. Ahora pues, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces él está diciendo aquí: ninguna condenación hay para aquellos que andan en el Espíritu, para aquellos que no andan conforme a la carne. Aquellos que andan conforme a la carne es porque fueron vencidos por la carne.
¿Te acuerdas? Gálatas capítulo 5, versículo 16, como dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Hay una batalla, hay una lucha. Y en muchas partes de las iglesias nosotros no vamos a escuchar esta palabra. Y es necesario que tú prestes mucha atención. Hay una lucha entre el Espíritu Santo y hay una lucha contra tu carne. Hay una lucha entre el bien y el mal. Pablo dice, el mal mora en mí. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro ser, entra con el intuito de levantarme, de hacerme crecer, de ser una nueva persona en Cristo Jesús. La carne no. Mi carne no. Mi carne desea pecar, estar en adulterio, estar en fornicación, estar bravo con mis hermanos, está bravo con todo el mundo, está celando a mi esposa, maltratando a todo el mundo, airado, andando en la codicia. Eso es lo que quiere la carne. Y hay mucha gente hoy en día que está deseyeito,